En el día de mi cumpleaños, la familia me tenía preparada una sorpresa. Al entrar al restaurante, la esposa de mi hijo anunció: «Esta es tu última comida antes de irte al asilo». Yo sonreí y le respondí con serenidad: «Y esta es tu última comida teniendo un techo propio donde vivir». Al día siguiente, yo me alegraba de tenerla frente a mí. Sigue escuchando mi historia hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me estás mirando. Así sabré hasta dónde ha llegado mi relato. Mi nombre es María Teresa y tengo 65 años. Nunca imaginé que el día de mi cumpleaños se transformaría en el momento más humillante de mi vida, pero también en el instante que lo cambiaría todo para siempre. Era un viernes por la noche cuando llegué al restaurante El Mirador, ese sitio elegante en pleno centro donde habíamos festejado tantos momentos importantes. Esteban, mi hijo de 40 años, me había llamado esa mañana con esa voz amable que utilizaba cuando pretendía conseguir algo. «Mamá, queremos celebrar tu cumpleaños en grande. Te mereces algo especial». Tal vez debí sospechar algo. Esteban no se había mostrado particularmente cercano en los últimos años, no desde que Lorena entró a su vida, pero una parte de mí, esa que siempre espera lo mejor de quienes amas, quería creer que tal vez las cosas estaban cambiando. Me puse mi vestido azul marino favorito, ese que mi difunto esposo Héctor siempre decía que me hacía ver distinguida. Me arreglé con esmero, acomodé mis canas plateadas y me puse los aretes de perlas que Héctor me había regalado en nuestro 20º aniversario. Quería lucir bien para mi familia. Al llegar al restaurante vi a Esteban y Lorena ya acomodados en una mesa junto a la ventana. Él parecía inquieto jugando con las servilletas sin atreverse a mirarme a los ojos. Lorena, en cambio, irradiaba seguridad. Llevaba un vestido rojo intenso y esa sonrisa que con los años había aprendido a desconfiar. «Feliz cumpleaños, María Teresa», dijo Lorena con un tono demasiado alto, demasiado azucarado. No se levantó y me dio un abrazo que se sintió tan falso como su sonrisa. Esteban se incorporó y me besó la mejilla. «Feliz cumpleaños, mamá». Nos sentamos y pedimos la cena. Por un instante todo parecía normal. Hablamos del clima, del trabajo de Esteban, de los planes de Lorena para redecorar la casa. Su casa, la misma donde vivían, y que yo llevaba pagando en silencio durante años. Después del plato fuerte, Lorena decidió atacar. María Teresa empezó a limpiar sus labios con la servilleta. «Esteban y yo hemos estado platicando y creemos que ha llegado el momento de tener una conversación seria contigo». Algo en su tono me puso en alerta, en la manera en que dijo Esteban y yo como si fueran un bloque contra mí, el brillo de malicia en sus ojos apenas disimulado. «¿De qué quieren hablar?», pregunté, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Lorena intercambió una mirada con Esteban que asintió con nerviosismo. Se notaba que lo habían ensayado. «Bueno», prosiguió Lorena, «creemos que ya no es seguro para ti vivir sola. Has tenido algunos descuidos últimamente». «¿Descuidos? ¿Qué descuidos?». Mi mente estaba tan clara como siempre. Administraba mis cuentas, cocinaba, limpiaba. Leía varios libros cada semana, pero decidí quedarme callada esperando a ver hasta dónde llegaba esa farsa. «Hemos encontrado el lugar perfecto para ti», siguió Lorena ahora con una voz condescendiente que me hizo apretar los puños bajo la mesa. «Los jardines del amanecer es un hermoso lugar para adultos mayores. Tendrás compañía permanente, cuidados médicos, actividades...». «Un asilo», dije en voz baja. «Un hogar asistido», corrigió Esteban rápido, por fin atreviéndose a hablar. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti». Miré a mi hijo, ese hombre al que había criado con tanto amor desde que su padre murió hace 10 años. Ese niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas, que me pedía que le contara cuentos antes de dormir,
que me decía que de grande se casaría conmigo porque yo era la mujer más bonita del mundo. «Ya hicimos los arreglos», proclamó Lorena con aire triunfante. «Puedes mudarte el lunes. Nosotros nos ocuparemos de empacar tus cosas». Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró no por tristeza, sino por lucidez. Lo vi todo con claridad los años de manipulación disfrazada como Lorena había ido apartando, poco a poco, a Esteban de mí. Las veces que olvidaban invitarme a cenas familiares. Las charlas que se cortaban de golpe cuando yo entraba en una habitación. «Así que esta es mi última cena como mujer libre», dije manteniendo mi voz tranquila. Lorena sonrió creyendo que tenía la victoria asegurada. «No lo veas así, María Teresa. Piénsalo como el inicio de una nueva etapa». Tomé un sorbo de vino degustándolo con calma. Luego dejé la copa sobre la mesa y clavé mis ojos en los de Lorena. «Tienes razón, querida. Esta es mi última cena contigo». Hice una pausa observando cómo su sonrisa comenzaba a desmoronarse. «Y esta es tu última cena con una casa donde vivir». El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Esteban parpadeó sin entender. Lorena se puso pálida. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lorena con una voz ya sin tanta seguridad. Sonreí. La primera sonrisa auténtica de toda la noche. «Mañana lo sabrás». Me levanté, tomé mi bolso y dejé suficiente dinero para cubrir la cuenta. Mientras me alejaba alcancé a oír a Lorena recriminándole a Esteban con dureza, pero sus voces se fueron apagando en cuanto crucé la salida del restaurante. Esa noche, sentada en la sala de mi casa, rodeada de fotografías y recuerdos, de toda una vida, tomé el teléfono y marqué un número que conocía de memoria. «Don licenciado Ramírez», dije cuando mi abogado contestó. «Soy María Teresa Herrera. Necesito que nos reunamos mañana temprano. Es hora de que mi familia se entere de la verdad sobre mis bienes». Colgué y me serví una copa de vino. Al día siguiente, Lorena y Esteban descubrirían que la anciana confundida a la que querían encerrar en un asilo era en realidad la dueña de la casa donde vivían, y de mucho más de lo que jamás imaginaron. El sábado amaneció despejado y frío. Me levanté temprano como siempre y preparé café. Mientras esperaba al licenciado Ramírez, revisé los documentos que necesitaría para lo que estaba por venir. Durante años había mantenido en secreto la verdadera magnitud de mis propiedades. Héctor y yo habíamos sido mucho más precavidos de lo que nadie en la familia sospechaba. Pues mientras ellos me veían como a una viuda jubilada que vivía de una pensión, yo había estado invirtiendo con cuidado en inmuebles por toda la ciudad. La casa donde vivían Esteban y Lorena era solo la punta del iceberg. El Lick. Ramírez llegó puntual a las 9 en punto. Eduardo Ramírez había sido nuestro abogado de confianza por más de 20 años, un hombre discreto que valoraba el silencio tanto como la lealtad. «Buenos días, María Teresa», me saludó dejando su maletín sobre la mesa del comedor. «Supongo que por fin ha llegado la hora de actuar». «Sí», respondí sirviéndole café. «Ya no puedo seguir guardando silencio». Lo habíamos conversado muchas veces en los últimos años. Eduardo había sido testigo de cómo Lorena fue aislando poco a poco a Esteban de mí, y tenía preparados distintos escenarios legales para protegerme. «¿Está completamente segura de querer proceder?», preguntó, aunque los dos sabíamos que no había marcha hacia atrás. «Después de lo que pasó anoche no me queda alternativa». Le conté lo de la cena, lo del asilo, la frialdad con la que habían tramado deshacerse de mí. Eduardo escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. «Muy bien», dijo finalmente. «Empezaremos con la notificación de desalojo. Como usted es la verdadera propietaria de la casa en la calle Olmo, tiene todos los derechos legales. La casa en la calle Olmo
Esteban y Lorena habían vivido ahí durante 5 años creyendo que era suya. Lo que ignoraban era que cuando se vieron en apuros financieros hace 3 años, yo había pagado en secreto la hipoteca para evitar que perdieran la vivienda. El banco transfirió la escritura a mi nombre, pero nunca se lo revelé. ¿Cuánto tiempo tienen para salir?, pregunté. 30 días es lo legal, pero podemos reducirlo a 1 semana si alegamos incumplimiento del contrato de arrendamiento. ¿Qué contrato de arrendamiento?, Eduardo sonrió. El que firmaremos ahora mismo, fechado hace 3 años, estipulando que el alquiler puede darse por terminado de inmediato en caso de amenazas o faltas de respeto hacia la propietaria. Mientras firmaba los papeles no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado aquí a esto. Recordé cuando Esteban me presentó a Lorena por primera vez hace 8 años. Ella era encantadora entonces, o al menos se esforzaba mucho en parecerlo. «Tu mamá es increíble», me dijo aquella primera cena. «Espero que podamos ser muy unidas». Y al principio sonaba sincera. Me ayudaba en la cocina, preguntaba por Héctor, parecía interesada en la historia de nuestra familia. Pero con el tiempo todo cambió. Primero vinieron las insinuaciones disfrazadas de broma. «Tu hijo necesita cortar un poco el cordón umbilical, ¿no crees?», me dijo entre risas una vez, pero no era broma. Luego llegaron las críticas bajo la máscara de la preocupación. «María Teresa, ¿segura que deberías seguir manejando a tu edad? Me da miedo que te pase algo viviendo sola». Y Esteban, mi querido Esteban, comenzó a repetir esos comentarios como si fueran pensamientos propios. «Listo», anunció Eduardo guardando los documentos en su maletín. «Los papeles de desalojo se entregarán el lunes por la mañana. También he preparado las cartas para el banco cancelando todas las transferencias automáticas que usted ha estado cubriendo en secreto». Otra cosa que Lorena y Esteban desconocían. Durante años yo había estado pagando gran parte de sus gastos sin que lo supieran. El coche de Lorena, las vacaciones que se habían dado el año pasado, incluso algunos de los muebles costosos que ella apenas había comprado para su casa. Todo eso junto con el corte de servicios también el lunes. Luz, agua, gas, internet, todo estaba registrado a mi nombre, así que legalmente podía cancelarlo. Sentí un nudo de tristeza por Esteban. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero una sensación más fuerte me dominaba: determinación. En la noche anterior habían cruzado un límite del que no había retorno. Después de que Eduardo se marchó, me quedé en la cocina con una segunda taza de café y mi teléfono. Sabía que debía moverme rápido antes de que Lorena manipulara la situación. Marqué el número de Esteban. Contestó al tercer timbrazo. «Mamá, ¿estás bien? Anoche saliste muy de golpe». Su tono sonaba preocupado y por un instante mi resolución flaqueó. Este era mi niño, el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que corría a mi cama con pesadillas. «Esteban, necesito que vengas a la casa. Solo tú. Hay algo importante de lo que debemos hablar». «No puede esperar. Lorena y yo íbamos a ver unas casas para ti cerca del asilo. Digo, cerca de los jardines del amanecer. Y ahí estaba incluso después de humillarme públicamente. Seguían con su plan, como si mi voz no valiera nada». «No, Esteban, no puede esperar. Ven ahora o el lunes te enterarás de algunas cosas de una manera mucho menos agradable». Hubo un silencio largo. «Mamá, me estás asustando. Debería asustarte. Ven solo, Esteban. Si vienes con Lorena no abriré la puerta». Colgué antes de que pudiera contestar. Mientras esperaba recorrí la casa. Esa casa que Héctor y yo habíamos comprado cuando Esteban tenía 5 años. Cada rincón guardaba recuerdos. La marca en la pared donde cada cumpleaños él medía su altura, la mancha en la alfombra de cuando derramó jugo de uva a los 7 años. Con la foto de su graduación universitaria con esa sonrisa orgullosa
sosteniendo el diploma. ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su madre para verme como una carga? El timbre sonó exactamente 45 minutos después. Abrí la puerta y vi a Esteban, nervioso y confundido. «Hola, mamá». «Pasa», respondí apartándome. Se sentó en el sofá donde había visto cientos de películas de Disney a mi lado, cuando era pequeño. Yo me acomodé en la silla de Héctor. «Esteban», comencé, «hay muchas cosas que ignoras de mí y de tu padre, de nuestra situación económica». «Mamá, si esto es por el dinero del asilo, ya te dije que Lorena y yo lo resolveremos». «Tu casa», lo interrumpí. «La casa donde vives con Lorena. ¿Sabes quién es el verdadero dueño?» Esteban frunció el ceño. «Es nuestra. Tenemos la hipoteca». «No, Esteban, no la tienen». Saqué los papeles que Eduardo había dejado y se los entregué. Vi cómo sus ojos recorrían las páginas, cómo su cara pasaba de la incredulidad al espanto. Esto no puede ser cierto. Cuando estuvieron a punto de perder la casa, hace 3 años yo liquidé toda la deuda. El banco transfirió la escritura a mi nombre. Ustedes llevan 3 años viviendo en mi propiedad. Esteban se puso lívido. «¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensaba que era mi hijo quien vivía ahí. Confiaba en que algún día comprenderías lo que hice por ti». Mi voz se quebró apenas, pero anoche entendí algo. Ya no tengo un hijo. Lo que tengo es un extraño que quiere meterme en un asilo para deshacerse de mí. Mamá, no es así. No es así. Me levanté y caminé hacia la ventana. «Esteban, ¿cuándo fue la última vez que viniste a verme sin pedir dinero o un favor? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba?» El silencio fue la única respuesta. «El lunes», dije sin mirarlo, «recibirás una notificación oficial de desalojo. Tendrás una semana para buscar dónde vivir. Mamá, no puedes hacer esto. Somos familia». Al fin me giré para enfrentarlo. «Anoche en ese restaurante me dejaste claro que ya no soy tu familia. Ahora conocerás las consecuencias de esa decisión». El domingo por la mañana, mientras desayunaba con mi café y el periódico como siempre, mi teléfono no paraba de sonar. El primer número no lo reconocí, pero respondí de todas formas. «María Teresa, soy Carmen, la hermana de Lorena». La voz sonaba dura, acusadora. «No puedo creer lo que le estás haciendo a mi hermana y a tu propio hijo». Así que había empezado la campaña de Lorena. Lo había previsto. «Buenos días, Carmen. No sabía que tenías mi número. Lorena me lo dio. Está destrozada María Teresa». «¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia familia?» Me recosté en la silla lista para lo que sabía sería una larga conversación. «¿Te contó Lorena sobre la cena del viernes?» «Me dijo que estaban intentando ayudarte buscándote un lugar seguro donde vivir y que reaccionaste como una loca». «¿Una loca?» Claro, esa era la versión de Lorena. Te contó que me anunciaron que me iban a encerrar en un asilo sin siquiera pedirme mi opinión. María Teresa, a tu edad, es normal que necesites ayuda». Carmen, la interrumpí. «Tengo 65 años, no 95. Manejo mis finanzas, cocino limpio, leo, conduzco. No hay absolutamente nada mal con mi mente. Pero Lorena me dijo que has estado olvidando cosas que a veces no reconoces a las personas. Mentiras, todo eran mentiras». Me di cuenta de que Lorena había estado alimentando ese rumor durante meses, preparando el terreno para este momento. «Carmen, ¿alguna vez has hablado conmigo directamente sobre esos supuestos olvidos?» Hubo una pausa incómoda. Bueno, no, pero si de verdad los hubiera tenido, ¿no crees que alguien debería hablar primero conmigo antes de decidir sobre mi futuro? Después de Carmen llamó la madre de Lorena. Luego un primo de Esteban al que apenas había visto en años. Después la mejor amiga de Lorena.
todos repitiendo la misma historia, que María Teresa estaba senil, cruel y castigaba a su familia por intentar cuidarla. Para el mediodía ya se había recibido una docena de llamadas similares. Lorena había estado muy ocupada. Fue entonces cuando sonó el timbre. A través de la ventana vi un coche desconocido. Al abrir la puerta apareció una mujer mayor que yo, muy arreglada con gesto severo. «Usted es María Teresa Herrera, sí. Soy la doctora Patricia Salazar, geriatra. Su nuera me contactó muy preocupada por su estado mental. Me pidió que viniera a evaluarla. Sentí como si me hubieran abofeteado. Lorena había llegado al extremo de traer una doctora a mi casa sin mi permiso. No solicité ninguna evaluación», respondí con firmeza. «No, señora Herrera, entiendo que pueda ser confuso, pero a veces las personas con deterioro cognitivo no se dan cuenta de que necesitan apoyo». «Doctora Salazar». «¿Verdad?». Manteniendo la calma pero con voz firme contesté. «Agradezco su visita, pero no voy a permitir que entre a mi casa sin una orden judicial. Si mi nuera está tan preocupada por mi salud mental, que siga los cauces legales apropiados». La doctora se sorprendió con mi respuesta clara y tajante. «Señora, su familia está sinceramente preocupada. Mi familia», dije, «me anunció el viernes por la noche que iban a meterme en un asilo sin consultarme. Eso no suena a preocupación genuina, suena a manipulación». Cuando se marchó la doctora me quedé temblando en la cocina, no de miedo, sino de furia. Lorena no iba a detenerse. Estaba dispuesta a declararme mentalmente incompetente con tal de salirse con la suya. Llamé de inmediato al licenciado Ramírez. «María Teresa, ¿qué sucede?». Le conté sobre las llamadas, la visita de la doctora, toda la campaña de difamación que Lorena había orquestado. «Esto es más grave de lo que pensé», dijo Eduardo. «No, si consigue suficientes testimonios de que usted está incapacitada. Mentalmente podría desafiar legalmente sus decisiones sobre las propiedades. ¿Eso es posible?». «Es difícil, pero no imposible, sobre todo si convence a Esteban de colaborar». Sentí el corazón hundirse. Mi propio hijo podría testificar en mi contra si Lorena lo arrastraba a su juego. «¿Qué puedo hacer?». «Necesitamos movernos más rápido de lo previsto y obtener documentación médica que demuestre su plena capacidad mental». Esa misma tarde Eduardo organizó una cita urgente con el doctor Herrera, mi médico de cabecera, desde hace 15 años, además de una evaluación completa con un neuropsicólogo. Mientras tanto, las llamadas no paraban. Parientes lejanos, vecinos a los que Lorena había buscado, incluso viejas compañeras de la escuela, donde había enseñado antes de jubilarme. La llamada más dolorosa fue la de mi hermana Isabel, que vive en otro estado. María Teresa dijo con voz preocupada. «Esteban me llamó. Me contó que has estado actuando raro, que los echaste de su casa sin motivo». «¿Su casa?», repetí con amargura. «Sí, su casa. María Teresa, de verdad hacía falta ser tan drástica. Son tu familia. Tan Isabel. ¿Tú piensas que yo perdería la razón de un día para otro?». «Bueno, no, pero la edad puede ser... Tengo 65 años. Isabel la misma edad que tú». Eso la dejó callada unos segundos. «Mira», añadí, «te voy a mandar documentos por correo. Quiero que veas la realidad antes de juzgarme». Esa noche preparé un paquete completo de información. Incluí copias de las escrituras de mis propiedades, estados de cuenta comprobantes de los pagos que había hecho en favor de Esteban y Lorena, e incluso grabaciones de audio que había hecho en secreto de conversaciones recientes, donde Lorena había mostrado toda su crueldad. No solo lo envié a Isabel, también a otros familiares clave. Quería que tuvieran la verdad en sus manos antes de que Lorena lograra envenenarles la mente por completo. El lunes por la mañana, más temprano de lo previsto,
Sonó mi teléfono. Eran las 7. Era Esteban y su voz sonaba frenética. «Mamá, hay un hombre en la puerta con papeles legales. Dice que tenemos que desalojar la casa». Sí, respondí con calma. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste llamar a la policía como si fuéramos criminales?» Esteban, no llamé a la policía. Llamé a un alguacil para entregar una notificación legal de desalojo. Es muy distinto. Pero somos tu familia. Anoche tu esposa trajo a una doctora a mi casa sin mi permiso, para intentar declararme incapaz mentalmente. Eso también lo hizo porque somos familia. Silencio, Esteban. Seguí hablando. Lorenan ha estado llamando a todos para decir que estoy loca. Ha estado armando un caso para quitarme el control de mis decisiones. ¿Lo sabías? Más silencio. Mamá finalmente murmuró con voz apagada. Lorena dice que solo quiere protegerte. ¿Protegerme de qué, Esteban? ¿De mí misma? Dice que podrías hacerte daño viviendo sola, que podrías ser víctima de estafadores. Esteban, escúchate. Repites palabra por palabra lo que tu esposa te dice como un loro. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste por ti mismo sobre tu madre? La línea quedó muda tanto tiempo que pensé que había colgado. No sé, susurró al fin. Esa es la respuesta más honesta que has dado en años. Al colgar me quedé en la cocina mirando por la ventana el jardín que Héctor y yo habíamos plantado juntos. Me sentía más sola que desde el día en que él murió, pero también experimentaba algo nuevo: libertad. Libre de fingir que todo estaba bien. Es libre de aparentar que Lorena me importaba. Libre de andar con pies de plomo alrededor de los sentimientos de Esteban. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el licenciado Ramírez. María Teresa, tengo noticias. Esteban acaba de llamar a mi oficina. Quiere verme esta tarde. ¿Para qué? No lo dijo, pero puedo imaginarlo. Seguro Lorena lo presiona para que impugne el desalojo. Me enderecé en mi silla. Puede hacerlo. Puede intentarlo, pero tengo algunas sorpresas guardadas si decide ir por ahí. ¿Qué tipo de sorpresas? Prefiero no decirlo por teléfono, pero digamos que al revisar las finanzas familiares, descubrí cosas muy interesantes sobre los gastos de Lorena en los últimos años. Al colgar comprendí que la guerra apenas comenzaba. Lorena no se rendiría y usaría a Esteban como su arma. Pero yo también tenía armas, y a diferencia de las suyas, las mías estaban cargadas con la verdad. Esa misma tarde, mientras esperaba noticias de la reunión entre Eduardo y Esteban, recibí una llamada inesperada. Señora Herrera, soy el detective Gutiérrez de la Policía Municipal. Hemos recibido un reporte de que usted podría estar en riesgo. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué tipo de riesgo? Su nuera llamó esta mañana muy alterada. Dice que usted ha estado actuando de manera extraña y teme que pueda hacerse daño o lastimar a otros. Lorena había jugado la carta más baja. Quería que me arrestaran. El detective Gutiérrez llegó a mi casa una hora después. Era un hombre de mediana edad, de ojos amables, pero atentos. Lo invité a pasar y le serví café mientras él, con discreción, evaluaba mi estado mental y mi entorno. Señora Herrera, empezó. Debo decir que después de hablar con usted por teléfono y verla ahora, no noto ninguna señal de comportamiento errático o peligroso. Porque no lo hay, respondí tranquila. No es detective, estoy en medio de un pleito familiar muy feo, y mi nuera está usando todas las artimañas posibles para pintarme como una anciana senil. Le mostré toda la documentación, escrituras de propiedades, informes médicos recientes, hasta grabaciones de audio, donde se escuchaba claramente a Lorena hablando de mí con desprecio. Esto muestra un panorama muy distinto, admitió el detective después de revisar todo.
¿Ha pensado en solicitar una orden de restricción contra su nuera? Puedo hacer eso. Si puede probar acoso o amenazas, sí. Y por lo que veo, tiene un caso fuerte. Cuando se fue el detective me sentí agotada, pero también aliviada. Al menos la autoridad podía ver que no estaba loca. Pero sabía que Lorena no se detendría ahí. Y no tuve que esperar mucho para saber su siguiente jugada. Esa noche, mientras organizaba papeles en mi estudio, algo me peló la sangre. En una caja vieja de documentos importantes, noté que faltaban cosas. Las joyas de mi madre que siempre guardaba en una bolsita dentro de esa caja habían desaparecido. También faltaba un collar de perlas que Héctor me regaló en nuestro 10º aniversario. Con el corazón latiendo fuerte, revisé todo el broche de diamantes de mi abuela, los aretes de esmeraldas que heredé de mi tía, incluso mi reloj de oro de la graduación. Todo había desaparecido. Llamé de inmediato al licenciado Ramírez, aunque ya eran las 10 de la noche. María Teresa. ¿Qué ocurre, Eduardo? Alguien robó mis joyas. Las piezas más valiosas ya no están en mi caja fuerte. ¿Quién más tiene acceso a su casa? Solo Esteban. Tiene llaves de emergencia desde que Héctor murió. Un silencio pesado llenó la línea. María Teresa, necesito que me diga la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que revisó esas joyas? Pensé un momento. Hace como 6 meses para el aniversario luctuoso de Héctor. Y desde entonces, ¿cuántas veces ha venido Esteban a su casa cuando usted no estaba? Sentí el estómago caer. Esteban venía seguido cuando yo iba al mercado o a citas médicas. Decía que quería asegurarse de que todo estuviera en orden, que no hubiera fugas o fallas eléctricas. Yo pensaba que era un detalle de cariño. Eduardo, estás insinuando que Esteban me robó. Sugiero que mañana temprano vayamos a las casas de empeño con fotos de las piezas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando al techo tratando de aceptar que mi propio hijo quizá me había quitado las joyas de mi madre, los regalos de Héctor, las herencias familiares que había pensado dejarle a él algún día. A las 7 de la mañana Eduardo llegó acompañado de un investigador privado, el señor Medina. Preparamos fotografías de cada pieza y una lista de las casas de empeño más conocidas de la ciudad. No tardamos en dar con algo. En la tercera casa de empeño que visitamos, el dueño reconoció al instante las fotos. Sí, estas piezas. Un hombre joven las trajo hace 2 meses. Dijo que eran de su abuela que había muerto y que la familia necesitaba dinero urgente. ¿Puede describir al hombre?, preguntó el señor Medina. Cabello castaño, unos 40 años, bien vestido, se veía muy nervioso. Venía con una mujer rubia muy arreglada. Sentí el corazón romperse. Esteban y Lorena habían vendido las joyas de mi familia. ¿Cuánto les pagó por todo?, pregunté en un hilo de voz. El hombre revisó sus registros. $10.000. Las piezas valían fácilmente 40.000, pero ellos aceptaron una miseria porque necesitaban el dinero rápido. ¿Y para qué dijeron que lo necesitaban?, preguntó Eduardo. El hombre respondió que era para pagar un viaje. La mujer mencionó algo de un spa resort. Un resort de lujo. Recordé que hacía 2 meses Lorena había presumido en redes sociales unas vacaciones ostentosas, fotos, en un hotel de 5 estrellas, tratamientos de spa, cenas elegantes. Vacaciones pagadas con las joyas de mi familia. Obtuvimos copias de la documentación y los registros de la transacción. El señor Medina también consiguió las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde se veía claramente a Esteban y a Lorena vendiendo mis pertenencias. De regreso en casa me senté en la cocina y lloré por primera vez desde que todo esto empezó. No lloraba por las joyas, aunque eran irreemplazables. Lloré por mi hijo, por lo que se había convertido, por darme cuenta de que ya no quedaba nada de aquel niño dulce al que había criado. Eduardo me dejó desahogarme unos minutos antes de hablar con suavidad.
María Teresa y más. Levanté la mirada secándome las lágrimas. ¿Más qué? El señor Medina investigó a fondo las finanzas de Esteban y Lorena. Encontró cosas alarmantes. Me entregó una carpeta llena de estados de cuenta, extractos de tarjetas de crédito, informes bancarios. Tienen deudas por más de $80.000, continuó Eduardo. Principalmente tarjetas de crédito y un préstamo personal que Esteban tomó hace 6 meses. $80.000. ¿En qué gastaron semejante cantidad? Ropa de diseñador, joyas para Lorena, el coche que ella conduce. Reformas caras en la casa, vacaciones. Han estado viviendo por encima de sus posibilidades. Revisé los papeles viendo cargo tras cargo de lujos innecesarios. Miles en ropa, miles en restaurantes exclusivos, facturas que me hicieron doler la cabeza. Y hay algo más, dijo Eduardo en voz baja. Esteban ha estado retirando dinero de su cuenta corriente sin que usted lo supiera. ¿Cómo él figura como beneficiario en caso de fallecimiento? El banco le dio acceso de emergencia a la cuenta cuando usted estuvo hospitalizada por la neumonía hace un año. Nunca revocaron ese acceso. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cuánto ha sacado? Casi 20.000 en los últimos 10 meses. Cantidades pequeñas cada vez, seguramente esperando que usted no lo notara. Me levanté, caminé hasta la ventana intentando procesar semejante traición. Mi hijo no solo había vendido las joyas de la familia, también estaba robándome directamente del banco. Eduardo, dije, al fin quiero presentar cargos por robo. Y María Teresa. ¿Estás segura? Una vez que hagas esto, no habrá vuelta atrás. Esteban podría acabar en prisión. Lo miré fijamente. Mi hijo ya no existe. El hombre que malvendió las joyas de su abuela por unas vacaciones de lujo no es el niño que yo crié. Esa tarde, mientras Eduardo preparaba los documentos, recibí la llamada de Isabel, mi hermana. María Teresa, recibí los papeles que me enviaste. No puedo creer lo que estoy leyendo. Ahora me crees. Ay, hermana, lo siento tanto. No imaginaba que fuera tan grave. Le conté lo de las joyas robadas y el dinero que habían tomado de mi cuenta. Dios mío, susurró Isabel. Tienes que hacer algo. Esto no puede seguir. Ya estoy haciendo algo. Mañana presento cargos criminales contra Esteban. ¿Contra tu propio hijo, Isabel? Mi hijo murió hace tiempo. Lo que queda es un extraño que me ve como una billetera. Esa noche Esteban llamó. Su voz sonaba distinta, desesperada. Mamá, necesitamos hablar. Creo que ya hemos hablado suficiente. Por favor, mamá. Hay cosas que no entiendes. Lorena dice que puede explicarlo todo. Esteban, encontré las joyas. Silencio absoluto al otro lado. Bueno, no las encontré yo. Encontré dónde las vendieron. Tengo los videos de seguridad, los recibos, todo. Mamá, yo puedo explicarlo. ¿Qué puedes explicar? ¿Cómo robaste las joyas de tu abuela para pagar unas vacaciones? ¿Cómo estuviste sacando dinero de mi cuenta durante casi un año? ¿Cómo supiste lo del dinero? Su voz apenas fue un susurro. Porque a diferencia de lo que tú y tu esposa creen, no soy una anciana senil. Soy una mujer de 65 años con todas mis facultades intactas y me doy cuenta cuando me roban. Mamá, por favor, podemos devolvértelo todo. Solo necesitamos tiempo. Esteban, mañana presentaré cargos penales en tu contra por robo. Te sugiero que busques un abogado. Colgué y me quedé en el silencio de mi cocina. En menos de una semana había perdido por completo a mi hijo, pero por primera vez en años sentía que recuperaba mi dignidad. No sabía qué me deparaba el futuro, pero algo estaba claro. No sakeshi kemu. Nunca más permitiría que alguien me tratara como invisible o prescindible, y menos mi propia familia. El miércoles por la mañana,
Me despertaron unos golpes violentos en la puerta. Miré el reloj, eran las 6:30. Me puse la bata y me acerqué. A través de la mirilla vi a Lorena, pero no era la mujer impecable de siempre. Llevaba el cabello revuelto, el maquillaje corrido y la misma ropa del día anterior. Se veía desesperada. María Teresa abre la puerta. «Tenemos que hablar». No abrí. Contesté desde dentro. «Lorena, son las 6:30 de la mañana. Vete de mi casa. No me iré hasta que hables conmigo. Esto es una locura. No puedes destrozar a tu propia familia así». Mi familia se destruyó sola. Los golpes se hicieron más fuertes, más frenéticos. Llamé a la policía. 15 minutos después llegó una patrulla. Miré por la ventana, el oficial hablaba con Lorena, que gesticulaba dramáticamente señalando hacia mi casa. Luego, llamó a mi puerta. «Buenos días, señora Herrera. Soy el oficial Ramírez. La señora aquí presente dice que es su nuera y que necesita hablar con usted urgentemente por una emergencia familiar». «No hay ninguna emergencia. Esta mujer y su esposo, mi hijo, me robaron joyas valoradas en más de $30,000. También han estado retirando dinero de mi cuenta sin mi autorización. Hoy presento cargos formales contra ambos». El oficial miró a Mosé Lorena, cuyo rostro se había puesto pálido. «¿Es cierto eso, señora?» «Ella miente. Está senil, no sabe lo que dice». Saqué las carpetas que Eduardo había preparado y se las mostré a través de la puerta entreabierta. «Oficial, aquí tiene toda la documentación, grabaciones de la casa de empeño, recibos de venta, estados bancarios, con los retiros ilegales». El oficial lo revisó unos minutos. Su gesto se volvió más severo. «Señora», dijo a Lorena, «debe retirarse de inmediato. Si no lo hace, la detendré por allanamiento». «Esto es absurdo. Es mi suegra. Somos familia». «Señora, la familia no es excusa para el robo. Tiene 5 minutos para irse antes de pedir refuerzos. Tras marcharse». Lorena, el oficial, me preguntó si deseaba presentar cargos adicionales por acoso. Acepté. 2 horas más tarde, Eduardo y yo estábamos en la comisaría entregando la denuncia formal. El detective asignado, el detective Salinas, revisó cada evidencia con detenimiento. «Señora Herrera, este caso es muy sólido. Los videos son contundentes. ¿Qué pasa ahora? Emitiremos órdenes de arresto contra Esteban y Lorena Herrera. Seguramente serán detenidos antes de que termine el día». Al salir de la comisaría, Eduardo me puso la mano en el hombro. «¿Qué, María Teresa? ¿Estás segura de seguir adelante?» Eduardo hace una semana habría dicho que no, pero ya no reconozco al hombre en que se convirtió mi hijo. El Esteban que yo conocía jamás habría vendido las joyas de su abuela para pagar unas vacaciones. Esa tarde recibí 3 llamadas que lo cambiaron todo. La primera fue del detective Salinas. «Señora Herrera, arrestamos a Esteban esta mañana en su trabajo. Cooperó y confesó todo. Dice que quiere hablar con usted. A Lorena aún no la localizamos. Al parecer salió de la casa al amanecer y nadie sabe dónde está». La segunda llamada fue de Isabel. «María Teresa, Esteban me llamó desde la cárcel. Está destrozado. Dice que necesita hablar contigo, que hay cosas sobre Lorena que debes saber». «¿Qué tipo de cosas?» No me lo dijo, pero asegura que ella lo amenazó, que si no hacía lo que pedía, lo dejaría y lo acusaría de maltrato. La tercera llamada fue la más dura. Era Carmen, la hermana de Lorena. «María Teresa, debo decirte algo sobre mi hermana. Carmen, no quiero escuchar más mentiras. No, escúchame. Lorena me llamó esta mañana desesperada. Me confesó todo, el robo de las joyas, el dinero de tu cuenta, todo. Me dejé caer en la silla. María Teresa, mi hermana, es adicta al juego. Lleva años apostando en línea. Las deudas que tienen no son solo por lujo, son sobre todo deudas de apuestas». Sentí un golpe en el estómago.
Esteban lo sabía al principio no. Lorena le decía que era para otras cosas, pero cuando él descubrió la verdad hace unos meses, ella lo amenazó con dejarlo y acusarlo de violencia doméstica. Eso es verdad. No, Esteban nunca le pondría una mano encima a nadie, pero Lorena era demasiado convincente, y él le temía que la gente le creyera más a ella que a él. Después de colgar me quedé en la sala, intentando procesar toda aquella información. Mi hijo había sido manipulado y chantajeado, pero eso no borraba el hecho del robo. Había tomado muy malas decisiones, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Esa noche resolví visitar a Esteban en la cárcel. El penal del condado era un sitio frío y deprimente. Esteban se veía destrozado cuando lo trajeron a la sala de visitas ojeras, profundas, más delgado. La ropa le colgaba. Nos sentamos uno frente al otro separados por una mesa metálica. Pasaron minutos en silencio hasta que habló. Mamá dijo con voz quebrada: «Lo siento tanto. Esteban, dime la verdad, toda la verdad». Y entonces se desplomó. Me contó todo sobre las deudas de juego de Lorena, cómo había empezado con pequeñas apuestas en línea y terminó perdiendo miles cada semana. Me habló de las amenazas, de cómo ella lo convenció de que si no la ayudaba, lo arruinaría y acabaría con su reputación. Pero mamá, nunca quise robarte. Cada vez que tomaba algo me juraba que lo repondría antes de que te dieras cuenta. Esteban, tomaste las joyas de tu abuela, las que algún día serían para tus hijos. Lo sé. Las lágrimas le corrían por el rostro. Lo sé y me odio por eso. Y el dinero de mi cuenta bancaria, Lorena decía que era un préstamo que cuando ganara en grande nos devolvería todo con intereses. Lo miré fijamente buscando al niño que había criado. Esteban. ¿Alguna vez pensaste en venir a hablar conmigo? Quise 1000 veces, pero Lorena me decía que nos juzgarías, que nos cortarías para siempre si sabías la verdad. Así que en vez de eso, decidieron cortarme ustedes a mí. Esteban bajó la cabeza. Lo del asilo fue idea de Lorena. Dijo que si estabas en un hogar de cuidados podríamos vender tu casa, pagar las deudas y empezar de nuevo. ¿Y tú aceptaste eso? No al principio, pero... Lorena insistió una y otra vez hasta convencerme. Yo era tan débil que cedí. Nos quedamos callados largo rato. Finalmente Esteban levantó la vista. «Mamá, ¿algún día podrás perdonarme la pregunta que había temido?» Miré a mi hijo, un hombre de 40 años que había tomado decisiones terribles, y busqué una respuesta. «Esteban, te amo. Siempre te amaré porque eres mi hijo. Pero el hombre que tengo delante no es el niño que crié. No sé si pueda perdonarte lo que hiciste. Más importante aún, no sé si tú puedas perdonarte a ti mismo. ¿Vas a retirar los cargos?» «No». Esteban asintió despacio. «Entiendo. Lo merezco». «Esto no es cuestión de merecer o no. Es cuestión de consecuencias. Tomaste decisiones y ahora debes afrontar lo que sigue». Me levanté para irme. Mamá me llamó. «¿Podrías hacer algo por mí?» Me detuve. «Que... cuando encuentren a Lorena puedes asegurarte de que reciba ayuda. Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero ella tiene un problema real. Necesita tratamiento». Miré a mi hijo por última vez. A pesar de todo, aún se preocupaba por la mujer que había destruido su vida y la mía. «Esteban, tú no eres responsable de arreglar a Lorena. Solo eres responsable de arreglarte a ti mismo». Salí de la cárcel con una sensación extraña, casi vacía. Tenía las respuestas que buscaba, pero no me sentía mejor. De hecho, me sentía peor al saber que mi hijo había sido tanto víctima como cómplice. Pero también estaba más decidida. Esteban tendría que encontrar su propio camino hacia la redención.
Yo ya había hecho demasiado. Era hora de empezar a vivir para mí. 6 meses después de aquella noche fatídica en el restaurante, desperté en mi cama en mi casa. Libre, completamente libre. Lorena nunca fue localizada. Según el detective Salinas, probablemente huyó del estado cuando supo que Esteban había sido detenido. Tenía una orden de arresto pendiente, pero la verdad me alegraba que hubiera desaparecido de nuestras vidas. Esteban había sido sentenciado a 8 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. Además, debía pagarme restitución por todo lo que había tomado. Su abogado había pedido indulgencia alegando circunstancias atenuantes, pero el juez fue tajante: un robo es un robo sin importar las excusas. Yo estuve presente en la audiencia de sentencia. Esteban me buscó con la mirada desde la mesa del acusado, pero yo no se la devolví. No por crueldad, sino porque entendí que mirar hacia atrás solo me impediría seguir adelante. En esos 6 meses, había hecho cambios profundos en mi vida. Primero contraté a una cuidadora de medio tiempo, no por necesidad médica, sino por la tranquilidad de tener a alguien confiable cerca. Pues María, una mujer de 50 años con excelentes referencias, venía cada tarde de 3 a 7. Cocinábamos juntas, paseábamos por el barrio, y poco a poco se convirtió más en amiga que en empleada. Segundo, renové por completo mi testamento. El licenciado Ramírez se aseguró de que quedara blindado. Con mi casa y todas mis propiedades serían destinadas a una fundación benéfica dedicada a mujeres mayores víctimas de violencia familiar. Esteban recibiría solo una cantidad modesta, lo suficiente para empezar de nuevo al salir, pero nada más. Tercero, y quizá lo más importante, había comenzado a vivir de verdad por primera vez en muchos años. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario, pues descubrí que tenía talento para los paisajes. También me uní a un club de lectura donde hice 3 buenas amigas, que pronto se volvieron mi círculo social más cercano. Una de ellas, Dolores, había pasado por algo similar con su hijo, hacía años. En una de nuestras cenas semanales me dijo: «Lo más difícil de aceptar es que a veces nuestros hijos se convierten en extraños. No es culpa nuestra, pero tampoco podemos arreglarlo». Y tenía razón. Durante mucho tiempo había creído que si amaba lo suficiente a Esteban, si era paciente con Lorena, las cosas mejorarían. Pero el amor unilateral no sostiene eternamente una relación tóxica. Una tarde de octubre, mientras María y yo preparábamos la cena, sonó el timbre. A través de la mirilla vi a una joven que no conocía. «La señora Herrera. Soy Laura Medina, trabajadora social del centro correccional. ¿Podría hablar con usted sobre Esteban?» La invité a pasar, curiosa pero precavida. «Señora Herrera, su hijo lleva 4 meses en nuestro programa de rehabilitación. Ha tenido un progreso notable». Me alegró escucharlo. «Quiere escribirle una carta, pero necesita su autorización para enviarle correspondencia. Aceptaría recibirla». Lo pensé unos instantes. ¿De qué hablaría esa carta? Sobre todo de disculpas y de los cambios que ha emprendido. También ha estado asistiendo a jugadores anónimos, tratando de comprender lo ocurrido con Lorena. Él mismo tenía patrones de juego, no directamente apostando, pero sí una conducta codependiente que lo llevó a facilitar la adicción de su esposa. Decidí aceptar la carta. Llegó una semana después. Era extensa, 5 páginas escritas con letra ordenada, y se notaba que Esteban había pensado cada palabra. «Querida mamá, sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de lo que hice. Sé que traicioné tu confianza de la manera más profunda. Estos meses en la cárcel me han obligado a reflexionar sobre las decisiones que tomé y en el hombre en el que me convertí.
quiero que sepas que no escribo esta carta esperando que cambies tu testamento, ni que me perdones. Escribo porque necesito que sepas que finalmente entiendo la gravedad de lo que hice. Robé más que joyas y dinero. Robé tu seguridad, tu confianza en tu propia familia, tu derecho a envejecer con dignidad en tu propia casa. No hay excusa para eso. He estado en terapia y he aprendido sobre la codependencia y cómo permití que el problema de Lorena se volviera también el mío. Pero más importante, he aprendido que nada de eso justifica las decisiones que tomé. Cuando salga de aquí en 2 meses, no voy a intentar contactarte a menos que tú quieras. Me mudaré a otro estado y empezaré de cero. He aceptado un trabajo en una organización sin fines de lucro que ayuda a familias con problemas de adicción. Mamá, quiero que sepas que la mujer fuerte e independiente que eres siempre ha sido mi heroína. Lamento haber tardado tanto en darme cuenta. Con amor y respeto, Esteban. PD. Sé que probablemente nunca volveré a ver las joyas de la abuela, pero tengo todas las fotos que guardaste en el álbum familiar. Si alguna vez quieres copias, puedo enviártelas. Después de leer la carta, la guardé en mi escritorio. No iba a responder, al menos no todavía. Pero me alegró saber que Esteban al fin estaba asumiendo la responsabilidad de sus actos. 2 semanas después, Isabel vino a visitarme desde Arizona. Era la primera vez que nos veíamos en persona desde que todo había comenzado. «Te ves increíble», me dijo al abrazarme en el aeropuerto. «Te ves libre». Y tenía razón. Por primera vez en años no cargaba con el peso de preocuparme por Esteban, de caminar de puntillas alrededor de Lorena, de fingir que todo estaba bien, cuando claramente no lo estaba. Durante su visita fuimos a cenar al Bella Vista, el mismo restaurante donde todo había empezado. «¿No te trae malos recuerdos?», me preguntó Isabel mientras nos sentábamos. Al contrario, respondí. Me recuerda el momento en que decidí recuperar mi vida. Esa noche, el gerente del restaurante se acercó a nuestra mesa. «Disculpe, ¿no es usted la señora que tuvo aquel incidente aquí hace unos meses?» Me tensé esperando más drama. «Sí, soy yo». Quería decirle que admiré mucho cómo manejó la situación. Mi personal aún lo comenta. La manera en que mantuvo su dignidad defendiendo su postura fue realmente inspiradora. Cuando se fue Isabel y yo nos miramos y rompimos a reír. «¿Quién ibas a pensar que serías ejemplo para el personal de un restaurante?», dijo Isabel. «Ciertamente no yo». De regreso a casa, Isabel me preguntó: «¿Te arrepientes de algo?». Lo pensé con calma. Me arrepiento de haber tardado tanto en poner límites, de haber permitido que Lorena me tratara mal durante tantos años. Pero no me arrepiento de las decisiones que tomé una vez que abrí los ojos. Y Esteban es un adulto que tomó decisiones de adulto. Las consecuencias de esas decisiones no son mi responsabilidad. Un mes después de la visita de Isabel, estaba en mi jardín, plantando bulbos para la primavera, cuando María salió de la casa. «Señora Herrera, hay un muchacho en la puerta que dice ser su nieto». Mi corazón se detuvo. Yo no tenía nietos. Esteban y Lorena nunca habían tenido hijos. Fui a la puerta y encontré a un joven de unos 20 años con ojos familiares. «Señora Herrera, soy David. David Herrera. Soy hijo de Esteban». Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. «Que Esteban es mi padre. Nunca supe de usted hasta hace poco. Mi madre y él se separaron cuando yo era un bebé antes de que conociera a Lorena. Me encontró en redes sociales hace unos meses y me contó todo lo que pasó». Me quedé muda mirando hacia aquel joven que tenía los mismos ojos que Esteban cuando era niño. «¿Puedo pasar? Hay mucho de lo que me gustaría hablar con usted». Y así,
En un giro que jamás hubiera imaginado descubrí que tenía un nieto, un muchacho trabajador universitario, que había crecido totalmente ajeno al desastre de nuestra familia. David se convirtió en visitante frecuente. Era inteligente, respetuoso, con una visión fresca sobre todo lo ocurrido. No justificaba lo que había hecho su padre, pero tampoco lo condenaba sin más. Abuela me dijo una tarde mientras tomábamos té en el jardín: «Creo que papá finalmente está aprendiendo quién quiere ser en realidad». «¿Y tú qué piensas de todo esto?», le pregunté. «Pienso que usted hizo lo que tenía que hacer y que tal vez con el tiempo nuestra familia encuentre la forma de sanar». No sabía si tenía razón, pero por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Un año después de aquella cena desastrosa vivía la etapa más plena de mi vida en décadas. Tenía amistades sinceras, nuevas aficiones, una relación floreciente con un nieto que no sabía que existía, y la paz de saber que nunca más permitiría que nadie me faltara al respeto. Esteban había salido de prisión y se mudó a Colorado como prometió. 6 meses. Me enviaba una postal cada mes para hacerme saber que estaba bien, pero sin forzar un vínculo más profundo. Respetaba mis límites, y eso ya era un comienzo. Lorena seguía desaparecida y francamente esperaba que se quedara así. Una noche, mientras leía en la sala, miré la foto de Héctor sobre la mesa junto a mí. «Creo que al fin entendí lo que intentabas enseñarme todos estos años», le dije a su imagen sonriente. «Que merezco ser tratada con respeto y dignidad, sobre todo por mi propia familia». Por primera vez desde su muerte, sentí que realmente estaba viviendo, no solo sobreviviendo. Mi nombre es María Teresa, tengo 66 años. Y finalmente, soy libre.